Hola, soy Beatriz Bastarrica y yo soy especialista en estudiar la historia del vestido y la moda, particularmente la historia social del vestido y la moda, es decir, estudio cómo se vestía la gente en un momento y en un lugar determinados, pero sobre todo por qué lo hacían. Esa es para mí la parte más interesante de la historia de la indumentaria. En el video anterior estuvimos hablando de el vestido y la moda que aparecen representados en los retratos de la élite novohispana del siglo XVIII y la relación que existe entre ese vestido y esa moda y la calidad, que es como se decía aquel entonces, la calidad social de los retratados. Hablamos particularmente de cómo aparecen vestidas las mujeres que aparecen retratadas en estos cuadros. De hecho, nos quedaron algunas cosas en el tintero que hoy vamos a terminar, para después ya pasar a analizar la indumentaria de los hombres y finalmente la de los niños. Además, para el final del video les tengo una especie de postre que consiste en un listado muy interesante de tejidos que se emplearon, los más importantes que se emplearon durante todo el virreinato, durante los siglos XVI, XVII y XVIII fundamentalmente. Algo que nos quedó por decir de la indumentaria femenina que analizamos en el video anterior es hasta qué punto la influencia europea se dejó sentir en esta indumentaria. Durante mucho tiempo existió el lugar común en los estudios históricos de indumentaria novohispana y luego mexicana, existía el malentendido o la creencia de que las mujeres en la Nueva España y luego ya en el México independiente se vestían tratando de vestir a la moda europea, pero con un cierto retraso, incluso de varios años. Hay autores como José Benítez que menciona eso, que el retraso es de varios años. Hoy en día podemos afirmar que esto no fue exactamente así. En cuanto al virreinato, a los exceptores del virreinato, hay varios retratos que demuestran lo contrario. Y de hecho hay crónicas de la época, como una que les voy a leer enseguida, que hablan acerca de la circulación de la moda, es decir, de qué manera llegaban las tendencias en la moda de Europa a la Nueva España y lo rápido que lo hacían. Existe una crónica que habla, por ejemplo, de la llegada de la virreina, o sea, la esposa del virrey, el enviado de la corona española a la Nueva España, y su influencia en las mujeres de la época. Dice así: cuando llegaba una virreina, todas las señoras de la colonia tendían su sutil curiosidad en toda la indumentaria que lucía, para hacerse sus ropas según el uso que imperaba en ultramar, pues la virreina siempre era elegante portadora de los usos que se hacían en la corte. Cómo era la forma y medida de las basquiñas, si se llevaba o no bajo las faldas la pollera de tela de plata u oro que se llamaba relámpago por lo que brillaba. La extensión de los mantos y los que se estilaban, si los de humo, si los de puntas, si los sutiles de soplillo, o los pequeños sereneros, o los de gloria, llevados con soberbia gala. Si adornaban el peinado con listones de colores, con broches de pedrería, o solo con plumas. Si en las sienes aún se pegaban los negros chiqueadores. Y cómo eran los abanicos. Bien, esta es palabra escrita y menciona varios conceptos y varios objetos con los que a lo mejor ustedes no están tan familiarizados, quiero decir. Sin embargo, cuando acudimos a los cuadros de la época y tenemos un conocimiento, aunque sea mediano, de la historia del vestido, nos damos cuenta de que esto es así. Por ejemplo, en el retrato que Josep Mariano pinta de don Mateo Vicente Musitu y Zalvide y su esposa doña María Gertrudis de Salazar y Duarte en 1799, sin problemas podemos observar que lo que lleva la mujer es algo muy parecido a una chemise à la reine. La chemise à la reine fue un invento de María Antonieta Higos Bertin que supuso toda una revolución en cuanto a la moda rococó, porque era un vestido más cómodo que muchas veces se llevaba sin ahuecadores, hecho en muselina blanca de algodón, o sea, lavable, mucho más escueto, austero e ilustrado que los antiguos vestidos a la francesa. La chemise à la reine se popularizó rapidísimamente por Europa, entre las mujeres de la élite fundamentalmente, llegando a Inglaterra, a España. Es muy famoso el retrato que Francisco de Goya y Lucientes pintó de la duquesa de Alba en 1795, en el que esta señora, con una personalidad arrebatadora, su cabello alocado y adornos en rojo, lleva una chemise à la reine. Este no será el único estilo que las novohispanas copien prácticamente en el mismo momento en el que se pone de moda. Hay un retrato pintado por José María Vázquez de 1806 de María Luisa Gonzaga Foncerrada, en el que la mujer aparece claramente con un vestido redondo, como los que podemos encontrar, por ejemplo, en la colección del Instituto de la Indumentaria de Kioto.
Los vestidos neoclásicos, que fueron los que sucedieron a los vestidos redondos, aparecen en retratos como por ejemplo el de María de los Dolores Ignacia Gómez de Cervantes o el de una tapatía, doña Ana María Josefa de Villaseñor, que es de principios del siglo XIX. Estos son exactamente los momentos en los que este tipo de vestido estaba de moda, de rabiosa actualidad en Europa, al punto incluso de inspirar a los caricaturistas siempre con ganas de criticar. Simpáticas caricaturas como por ejemplo la que se titula Full Dress de 1800, en el que un caricaturista inglés retrata, según él, a damas parisinas con sus vestidos de invierno, que, bueno, como pueden ver ustedes en la imagen, van prácticamente desnudas, pero eso sí, con una pelambrera que les cubre los ojos impidiéndoles caminar a gusto. Ya pasamos al tema que va a ser el principal en el video de hoy, que es el de la indumentaria masculina. Aquí vamos a hacer un pequeño repaso con las particularidades del retrato masculino acerca del retrato novohispano. Es importante porque lo que sí me gustaría que quedara claro es que la indumentaria que visten las personas en estos retratos es parte indisoluble del retrato como dispositivo de comunicación, es decir, como un artefacto que le sirve al retratado para decirle al mundo quién es, cuál es su calidad social, cuál es su importancia para la sociedad, su lugar en esta sociedad y qué lugar aspira a ocupar en la posteridad, porque los retratos estaban pensados para durar. En ese sentido, en estos retratos, por ejemplo, observamos que hay una falta absoluta de aztequismo, es decir, aunque se sabe que entre la élite novohispana hubo muchísimos hombres y mujeres de tez morena, cabellos oscuros, rasgos aztecas, en los retratos esto se queda completamente diluido. Tiene que ver con las aspiraciones europeizantes de los miembros de la élite que aparecen retratados en ellos. Además, el boato y la grandilocuencia y la poesía de los retratos franceses se deja a un lado para irse más por el lado de la severidad y el realismo españoles, al punto de que no importaba si el retratado era, digámoslo en plata, feo. El retratista, el pintor, lo va a retratar así, feo, con rasgos realistas. En estos vestidos, perdón, en estos cuadros, el conjunto total que encontramos en ellos, reunido, es decir, la figura de cuerpo entero, la ropa, los muebles que rodean, en el caso de los hombres, siempre al retratado, los escudos y los textos, conforman un sintagma visual que ayuda a construir el ser social del retratado. Recuerden que son representaciones de la máscara del retratado, no de la persona individual, íntima, que es ese retratado, sino de quién es él ante la sociedad. En este sentido, el estar en los retratos novohispanos del siglo XVIII se confunde con el ser. Tú eres quien sea, pero estás en cierta situación y eso es lo que refleja tu retrato. A ello ayudan, por supuesto, las cartelas de las que ya hablamos en el video pasado, que en el caso de los hombres muy rara vez van a incluir filiaciones familiares. La, sol, fa, mi, re, si el pan se me acaba, ¿qué comeré? En las cartelas masculinas, es decir, de los retratos de los hombres, tal y como ya les comenté en el video anterior, es muy raro que se mencionen las filiaciones familiares, porque el peso vital de la biografía de un hombre se construye de puertas para afuera, en la vida social, en la vida en la calle, en la vida de acción. Los hombres, por lo tanto, se ocuparán o se preocuparán de que en sus cartelas se mencionen sus logros sociales, políticos, nobiliarios. Estas cartelas muy nutridas, de nuevo, aparecen al lado derecho, al lado izquierdo o en la parte inferior. Pero ahora vamos a ocuparnos de lo que nos trajo aquí, en primer lugar, la ropa lujosísima que portan el 100% de los hombres que aparecen en estos retratos. Sería un oxímoron el que un hombre no vistiera sus mejores ropas para ser retratado para la posteridad. El conjunto básico que llevan estos hombres es un conjunto de influencia claramente francesa. Es algo que en el siglo XVII se llamaba terno y que se compone de, además de una camisa interior guarnecida a veces con algo de encaje o adornada con un corbatín o con un pañuelo en el cuello, de una casaca, una chupa, unas calzas o calzones y luego pues los complementos como la peluca, de la que les hablaré enseguida, y por supuesto los zapatos. La casaca es el saco exterior, es un saco lujosísimo, a veces bordado, a veces guarnecido
con algún tipo de brocado o con algún tipo de pasamanería, siempre muy adornado, de mangas anchas, volteadas, con una clara influencia oriental, y que suele ir a juego con las dos prendas que van debajo. Por un lado la chupa, que es un término de origen militar. La chupa es otro saco, a veces sin mangas, mucho más pegado, y luego las calzas o calzones. En algunos conjuntos de la época que podemos encontrar, no en museos mexicanos, pero sí en el Met o en el Victoria and Albert Museum en Londres, encontramos que todo esto se complementa con un chaleco corto. El chaleco corto es una invención históricamente poco reconocida, pero muy importante, del rey Carlos II en Inglaterra, que dará con el tiempo lugar al traje de 3 piezas. Pero lo que tienen ustedes ante sus ojos en estos retratos en realidad no son trajes de 3 piezas, son ternos de influencia claramente barroca que derivan en este otro tipo de conjuntos que son rococó. Las pelucas, aunque a principios del siglo XVIII todavía son bastante aparatosas, con el tiempo se van volviendo más sencillas. Las pelucas fueron todo un tema en los siglos XVII y XVIII, sobre todo para las mujeres en el XVIII, pero también para los hombres, y corrieron ríos de tinta criticando esas pelucas. Se hacían con pelo natural o a veces con crin de caballo, por supuesto las más caras eran las de pelo natural, y no en este siglo, pero sí en el anterior, incluso llegó a haber una especie de lenguaje de símbolos con las pelucas, es decir, dependiendo de cómo iban peinadas, el hombre estaba transmitiendo un mensaje u otro a quien quisiera entenderlo. Finalmente, en algunos retratos observamos que los hombres llevan un tricornio, sombrero de 3 picos. Este sombrero en México, muy jocosamente, con este chistorete tan mexicano de siempre, se llamó de 3 cuernos o de 3 vientos. Las ropas que llevan los hombres que aparecen en estos retratos, supongo que ustedes estarán observando que están hechas con tejidos muy lujosos, muy exóticos. Recuerden lo que les contaba en el video anterior. Los tejidos, casi todos los externos, eran importados. Podían venir de Francia o de algún otro lugar de Europa, pero muchos de ellos venían de Asia, nada más y nada menos que de Asia, a donde incluso se mandaban prendas a guarnecer, bordándolas o guarneciéndolas con pasamanería o con otros elementos. Las prendas externas, sobre todo de estos hombres, llegaron a ser tan lujosas y tantas clases sociales trataron de imitar a las élites que desde en el virreinato se promulgaron varias pragmáticas, es decir, leyes, mandatos que buscaban regular la manera en la que la gente se vestía. Por ejemplo, para los embozados, es decir, las personas que iban completamente cubiertas de la cabeza a los pies, hubo que sacar a la luz tantas pragmáticas que al final casi se pierde la cuenta, porque la gente simplemente no hacía caso. Era una moda cerril, necia, que tendía a no desaparecer. En 1723 se promulgó otra pragmática que lo que buscaba era mediar, aplacar un poquito el lujo en los atuendos de diferentes clases sociales. Por ejemplo, se prohibieron los adornos, las pasamanerías, los galones, los cordones y pespuntes, permitiendo solamente como adornos los botones de oro y plata a los trabajadores como barberos, sastres, zapateros y carpinteros, que no son quienes protagonizan estos retratos, pero que estaban tratando de imitar a quienes sí protagonizan estos retratos. Dirá una de estas pragmáticas: no pueden usar seda ni otra cosa mezclada con ella, sino solamente paño, jerguetilla, bayeta, cualquier género de cama, excepto en las mangas y en los puños, vueltas de las mangas, de las casacas y en las medias. Estas leyes, que al principio no se tomaban muy en serio, terminaron tomándose en serio, porque la policía de la época recibió órdenes de incluso entrar a registrar en las casas a ver si era cierto que la gente estaba cumpliendo la ley. Si no cumplías la ley una primera vez, te ibas 4 años a la cárcel. La segunda vez te ibas nada más y nada menos que 8 años. Lo curioso de estas pragmáticas es que aplicaban únicamente a los padres de familia, a los hombres. Las mujeres podían vestir como quisieran, y de hecho, en otro vídeo les hablaré de las pinturas de castas. Estos cuadros de castas son una prueba visual de que así fue, porque generalmente en ellos las mujeres aparecen vestidas mucho más lujosamente que los hombres, y se cree que esto es debido a las pragmáticas de las que les hablo. Finalmente vamos a hablar
de la indumentaria de los niños. No sé si recordarán, en el video anterior les expliqué que los niños parecen adultos en miniatura, están artificialmente agrandados. Esto tiene que ver con la mentalidad novohispana del siglo XVIII. Los niños aparecen lujosamente vestidos, llevan los niños casacas y chupas bordadas de una forma primorosa con hilo de seda de todos los colores. Las niñas parecen fotocopias, si no fuera porque no hay fotocopiadoras en la época, pero parecerían fotocopias de sus mamás, con vestidos a la inglesa o incluso vestidos a la francesa que exhiben claramente un panier o algún tipo de ahuecador bajo sus faldas. Y es muy interesante porque en muchos de estos cuadros, como en uno del que ya hablamos en el video anterior, el retrato de Miguel José María, Manuel Miguel María y Mariana Micaela Josefa de 1756, observamos la clara presencia de tejidos que son de origen oriental. Esto no fue privativo de México, los tejidos orientales no llegaron solamente a la Nueva España, también encontramos ejemplos deliciosos de vestidos a la francesa que están hechos con brocados, que tienen motivos orientales, lo cual indica que probablemente son telas importadas de allá. De hecho, era relativamente común en el siglo XVIII en la corte francesa y en otras cortes europeas que se celebraran mascaradas de tema oriental, en las que los hombres y las mujeres se disfrazaban con elementos que ellos entendían que eran orientales, y a todo le ponían el nombre de pagoda, las mangas, al sombrero, a todo es oriental en los registros en forma de grabados y dibujos que nos quedan de estas mascaradas. No todas las niñas y las mamás en estos retratos de la élite novohispana vistieron con tantísimo lujo. En el retrato de María Josefa Teodora Sánchez Leñero Marín del Valle con sus hijas y su hermana menor, de 1792, Tapatío, observamos que todas las personas y personitas retratadas en esta tela aparecen ataviadas con atuendos un poco más sencillos, que podrían recordar a un vestido a la inglesa, que era un traje mucho más simple, pero que también tienen similitudes muy llamativas con la indumentaria de la pequeña burguesía francesa que aparece también retratada en los cuadros de Antoine Rascal, como por ejemplo La familia del pintor o El taller de costura en Arles. Son vestidos que no tienen ahuecadores, que se guarnecen con un fichú en la parte superior y que en general van menos adornados. Finalmente, les dejo una lista maravillosa de tejidos que José R. Benítez en su libro conocidísimo, uno de los de hecho, de las pocas referencias bibliográficas que narran una historia a lo largo de la indumentaria y el adorno en México, de hecho así se titula el libro, El traje y el adorno en México entre 1500 y 1910, nos da. En cuanto al virreinato, Benítez, en una lista que en realidad es mucho más larga, pero yo he resumido para ustedes, nos dice que las telas, géneros y paños más abundantes durante esa época serán, por ejemplo, el damasco de seda, el raso de seda, el tafetán, la colonia, el sayal, el cambral, el terciopelo, el gorgorán, el tripe, el mitán, la bretaña y otros cuantos que pueden ustedes apreciar en la lista que les dejo aquí de regalo al final del video. Ya me despido. En nuestro próximo video les voy a hablar de un tema completamente diferente, que de hecho va a abarcar muchos momentos históricos y también muchos lugares del mundo. Vamos a hablar de zapatos, extravagancia y ostentación. ¿Por qué algo que sirve para caminar puede llegar a convertirse en un verdadero instrumento de tortura? ¿Cuál es el beneficio social y simbólico de eso? Pero eso lo dejamos para el siguiente video. Muchas gracias. Re mi fa sol, que no se acaba.